Un Buenas placer tardes. estar con ustedes, compartir un tema que implica un trabajo constante en los procesos adolescentes y que requiere una atención muy particularizada en esta etapa del desarrollo evolutivo. Lo voy a dividir, esta conferencia la voy a dividir en algunos aspectos más de corte psicodinámico. Implica que va a requerir un poco esta comprensión desde el punto de vista de los conceptos psicoanalíticos. Pero cualquier duda con confianza. Me voy a ir un poco más rápido porque después de los anuncios parece que son muy importantes para el instituto. Pero abordaremos la temática: el consumo de alcohol en la adolescencia para el afrontamiento de una pérdida significativa. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, implica que el consumo debe de tener alguna función en relación al afrontamiento de un proceso de duelo. Por tal motivo vamos a conocer primero qué es la adolescencia, qué es el duelo en términos de lo que se procesa como en los adolescentes que atraviesan un momento determinado, y finalmente el lugar que ocupa la sustancia, sea el alcohol o alguna otra, pero en este caso hablaremos del alcohol, para enfrentar una pérdida tan significativa en la etapa adolescente. Entonces, voy a ir adelante. En principio de cuentas, vamos a hablar que la adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la define como una etapa que transcurre durante el segundo decenio de la vida de los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Entre los 10 y los 19 años. Y hay una diferencia en su etapa temprana, de los 10 a los 14 y la tardía de los 15 a los 19. En esta ocasión voy a referirme más a la adolescencia que define la Organización Mundial de la Salud entre los 15 y los 19 años, con el propósito de tener claro que a esa edad el adolescente ya tiene una significación muy particular de lo que es la muerte, a diferencia de un proceso anterior. Adolescencia, dice, proviene etimológicamente del verbo latín adolescere, que significa crecer. Stanley Hall fue el primero que habló de la etapa y la definió como un nuevo nacimiento, en donde aparecen las características de él, dice, humanas. Y con la adolescencia termina el desarrollo infantil. Es cierto, es un proceso donde va a haber una serie de modificaciones internas, externas, que va a dar como resultado el abandono en las condiciones de la infancia. Su inicio es a partir de la pubertad, donde hay una maduración biológica y el cuerpo adviene susceptible para la procreación. ¿Qué quiere decir? El adolescente se prepara, está ya listo para la procreación y para la relación en el vínculo con los otros en términos de su sexualidad. A partir de la pubertad, donde se van a dar los cambios, se van a dar fenómenos intrapsíquicos en los adolescentes que van a requerir un esfuerzo de energía psíquica que remite a una elaboración de sus propios cambios. Lo veremos más adelante. Pero desde aquí les voy dando la implicación que tiene el trabajo de duelo en la adolescencia, porque no solamente implica un trabajo, como lo señala un autor, sino requiere de un gasto de energía en términos de su distanciamiento de la realidad para establecer un contacto consigo mismo y desarrollar un proceso
que implica una serie de cambios intrapsíquicos que van a dar como resultado el displacer. Entonces, el adolescente poco a poco va a ir abandonando su condición de ser niño. Adolescencia, como todos y cada uno de nosotros, es un pasaje obligado, pero también creativo. Es un periodo de transición donde empezamos a dejar la dependencia y vamos adquiriendo y desarrollando la autonomía como parte de un proceso evolutivo. Y en ocasiones este proceso va a manifestar algunas alteraciones que se presentan durante esta fase. Sin embargo, ese desequilibrio es normal. Hablaremos un poquito más adelante de lo que significa la patología de la adolescencia y la adolescencia patológica. Dos componentes, dos conceptos, dos visiones que hablan del proceso en el que se va a enfrentar el mismo adolescente. Por un lado, su patología normal y por otro lado, una patología que puede derivar en otras circunstancias. Para Ernest Jones, existe una relación que va de la infancia y la adolescencia. Para Jones dice, la infancia es la precursora de la vida sexual adulta y durante la adolescencia esta se incrementa. Ahora bien, dependiendo cómo se hayan atravesado esas fases del desarrollo psicosexual que Freud nos da a conocer, es como se atravesará la adolescencia. Freud es un teórico que nos dice que el desarrollo infantil está caracterizado por fases, ¿no? Y se las voy a mencionar para que tomemos en cuenta cómo este es un proceso que también va desarrollándose hasta lograr la madurez y hasta lograr la constancia objetal. Es decir, para Freud hay etapas, fases del desarrollo que le llama psicosexual. Implica que lo sexual tiene que ver con el placer y con el displacer. En ese sentido se lo toma Freud. Hay una energía que está orientada hacia disminuir las tensiones displacenteras para lograr el placer. A eso se refiere Freud cuando habla de lo psicosexual. De tal manera que el ser humano, desde que nace, dice, la primera fase se llama oral, porque el niño se conecta con el mundo a través de la boca, la oralidad. Y a partir de esa relación con el mundo y el establecimiento del vínculo con la figura o con la persona que tiene la función materna, el niño se va a conectar en un vínculo, pero a través de la alimentación y dependiendo cómo sea la satisfacción, el niño va a adquirir una representación interna del objeto satisfactor que constantemente buscará, pero que jamás volverá a encontrar. ¿Ok? En esa fase es muy importante saber que el bebé tiene la necesidad de ser alimentado, pero al mismo tiempo esa necesidad de alimentación le va a procurar el desarrollo de ese placer que experimenta al integrar la alimentación, al introducir ese alimento que calma la ansiedad, calma las necesidades básicas. Y a partir de ese momento, él va a destapar algo imaginario, algo que lo pudo satisfacer y lo va a repetir. Eso lo vamos a observar a través de los niños muy pequeños cuando después de que la función materna cubre la necesidad de alimentación, los niños siguen con esa ritmicidad de amamantamiento, como queriendo seguir chupando,
el pezón, el pecho, el biberón, y eso habla exactamente de esa concepción alucinada del niño que se va a representar al momento de satisfacer su alimentación. Entonces, después de esa fase que se llama oral, Freud nos describe una fase que se define como anal, en la condición del control de esfínteres, cómo se logra ese control, ¿no? Bajo qué reglas, qué normas, cómo se da. Posteriormente a esta fase viene la fase edípica, se llama fálica edípica, donde el niño empieza a tener, o el ser humano empieza a tener conflicto con la figura de amor y la figura contraria a él. Entonces, esta fase fálica edípica nos lleva a la latencia, otra fase importante donde aparentemente esa sensación de obtener placer queda como restringida, orientada hacia el conocimiento. Y después de esa fase de latencia viene la adolescencia. Dependiendo entonces cómo se hayan atravesado todas estas etapas que Freud llama psicosexuales, es como se va a presentar la adolescencia. Para un autor importante que se llama Quiroga, dice que hay 3 periodos de la adolescencia. La adolescencia temprana, de los 8 a los 15, la media de los 15 a los 18 y la adolescencia tardía, que es de los 18 a los 28 años. Quiroga es muy específica en hacer esta diferenciación, aunque pues prolonga más la adolescencia hasta los 28 años. Para Uribarri, la adolescencia, dice, no solo es tristeza, también es alegría por lo nuevo. El adolescente no pierde, sino cambia, se transforma. Y es el puente entre la niñez y la adultez y que va a tener un significado por sí mismo la adolescencia. De tal manera que a pesar de lo doloroso que se presenta este proceso para el sujeto, adquiere una fuerza, una energía que le ayuda a la transformación para lograr un tránsito menos conflictivo. En su realidad, los adolescentes transitan por un periodo de transformaciones, pero al mismo tiempo son procesos de pérdida y ganancia. En ese sentido, el adolescente pierde y logra algo. Averasturi menciona que hay un síndrome, lo que yo comentaba anteriormente, que se llama patología de la adolescencia o adolescencia patológica. ¿Por qué esta diferenciación? Porque estamos hablando de que el adolescente, por su proceso evolutivo, pareciera que entra en un proceso patológico por el desequilibrio, el desafío, las conductas que empieza a tener en contraste con los padres. Y es un proceso normal. A diferencia de la adolescencia patológica, que implica algunos trastornos, algunas alteraciones que repercuten en su salud mental, diríamos que la patología de la adolescencia sería lo más saludable posible dentro del campo de la adolescencia, tomando en cuenta que tiene que ser desafiante, tiene que ser confrontativo, tiene que poner en cuestión toda su identidad, tiene que manifestar su propia forma de expresión, y todo eso va a repercutir en el ámbito familiar y social. Este síndrome, esta adolescencia que dice Nobel, en ese sentido y en ese proceso se van a presentar 3 duelos fundamentales en este adolescente. En principio, se pierde el cuerpo. Es un dolor muy importante para el sujeto, porque él no puede hacer nada ante el cambio físico.
Él no puede ni siquiera detener un movimiento corporal, sino queda como espectador ante los cambios que va dando, se van presentando. Y para el adolescente es un dolor muy importante, es un duelo que tiene que atravesar. El duelo por el rol y la identidad también. Imagínense, perder un lugar, perder un rol que tiene, una identidad infantil y ahora tener que construir una identidad diferente, es otro dolor, otro duelo significativo que el adolescente tiene que enfrentar con los recursos que tenga. Muchos de ellos los enfrentan ante situaciones muy complejas. Sin embargo, este segundo duelo es muy significativo porque es la construcción de la identidad. Y finalmente el duelo por los padres de la infancia. Es decir, unos padres que otorgaban ciertas condiciones que nos permitían tener una forma de relacionarnos con ellos y que ahora esos padres pierden un lugar y que el duelo por esos padres, el anhelo por quererlos tener, también repercute en el proceso adolescente. Ahora bien, hablar de duelo implica entonces que hay que diferenciar muy bien esos procesos. ¿Cuáles serían? Principalmente, el duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. De acuerdo a la Real Academia Española, define al duelo en diferentes acepciones. Lo define como dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Y en última instancia, dice, son demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento por la muerte de alguien. Eso define la Real Academia Española como duelo. Un autor que es muy importante para poder comprender lo que significa el duelo es Freud. Freud define al duelo como una reacción frente a la pérdida de una persona amada, una abstracción de las cosas que se hacen, como la patria, la libertad y hasta un ideal. Es decir, el duelo no solamente es por la muerte de alguien, es una pérdida. Es por una pérdida que tiene una relación con el sujeto con el cual se ha establecido un tipo de vínculo. Y dentro de estas características se presenta como parte del duelo, que dice Freud, un desinterés por el mundo. Cuando una persona está en un proceso de duelo, se aleja de la realidad. Se desinteresa un poco, pero no porque él lo desee hacer, sino por el trabajo que implica el proceso en la elaboración y en la decatectización del objeto amado que se ha perdido o de lo que se ha perdido. Es decir, ese vínculo que se tiene con lo que se pierde tiene una carga afectiva y esa carga afectiva en la realidad, ¿sí?, ya no existe. Pero como somos sujetos psíquicos, en la subjetividad sigue existiendo. De tal manera que a partir del proceso de duelo que Freud nos dice, es una pérdida también en la capacidad de amar y una inhibición en la productividad en todos los sentidos, porque el sujeto está comprometido con ese dolor interno que tiene que desarrollar, trabajar, elaborar, distribuir la energía para poder ir desligándose de ese objeto o de lo que ha perdido. Pero en este caso es la muerte de un ser querido. La pérdida de un ser amado es lo que rompe el vínculo con el objeto de amor.
Esto es muy importante y lo quiero recalcar. Es como una condición traumática. Es un golpe a la instancia yoica que no alcanza, ¿sí?, a enfrentar en el momento en el que se percata de la pérdida. De tal manera que cuando el sujeto pone en evidencia una pérdida, es como si fuera un golpe al aparato psíquico que se desestabiliza. Y esa desestabilización va a llevar a una sensación displacentera, porque entran en conflicto las instancias psíquicas de las cuales se estructura nuestro psiquismo. Para ello les quiero mencionar que desde la teoría de Freud, nuestra estructura psíquica está conformada y constituida por 3 instancias. El yo, que es la parte que se conecta con la realidad y la parte que se conecta con el mundo interno, con la subjetividad. El ello, que es la parte de los impulsos y los deseos que siempre intentamos cumplir. Y el superyo, que es la parte moral que nos prohíbe llevar a cabo acciones. Esas 3 instancias para Freud constituyen el esquema del aparato psíquico. De tal manera que cuando hay un impacto en ese aparato psíquico y una estabilidad o una homeostasis que se mantenía y que se desquebraja por una pérdida, de inmediato las instancias entran en conflicto. Se desestabiliza tanto que lo que va a generar es una sensación de displacer. Entonces, hablando de una pérdida, cuando hay una pérdida se rompe ese vínculo con ese objeto. Y el dolor es la reacción ante la pérdida. Y eso se define como un dolor psíquico. De tal manera que el dolor es el afecto que se expresa a través de la conciencia, por parte de la percepción interna que el yo establece a través de ese impacto, de ese trauma, y que provoca o que está provocado por la ruptura súbita del vínculo. Es decir, el dolor es la expresión consciente de que el yo se percata de que hay un dolor psíquico interno y es la forma como nos dice, se ha roto el vínculo con el objeto de amor por una pérdida. Ante tal experiencia, el duelo es un proceso y un trabajo de elaboración. Es decir, no es una situación solamente que manifieste el dolor, sino empieza una relación de forma interna con un trabajo que tiene que ver con la elaboración. ¿Y qué implica el duelo? El duelo implica esa labor de separarnos poco a poco del ser amado, de lo que hemos perdido, que en este caso estoy hablando sobre la pérdida de un ser querido por muerte. Entonces, el proceso de duelo es esa elaboración que nos va a llevar a irnos separando poco a poco de ese ser amado que hemos perdido. ¿Y cómo se lleva a cabo ese proceso? Cada recuerdo y expectativa que se relaciona con la persona debe de ser revivida, confrontada y con el juicio de que se ha ido para siempre. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense bien. Cuando una persona pierde algo, en este caso un ser querido, y en el proceso adolescente,
no solamente él está comprometido con sus propios duelos en un proceso de reestructuración de su identidad, sino ahora se agrega un duelo más que tiene que ver con alguna figura importante, una figura parental, y que en ese doble juego, en ese doble intrincado, cada recuerdo, cada forma de relacionarme con lo que he perdido, es una forma de ir recordando, pero al mismo tiempo recreando el proceso de elaboración ante la pérdida. Es decir, el psiquismo tiene la cualidad y la capacidad no solamente de elaborar y recordar, sino de recrear, de poderle dar un sentido diferente a las cosas, a la pérdida. Entonces, el duelo implica un proceso, un tiempo de elaboración. Porque si he dicho que cuando hay una pérdida significativa en la realidad externa, el objeto ya no existe. Pero en la realidad interna existe. En la realidad hay una resistencia a abandonar ese vínculo con el objeto perdido. Entonces, la energía por eso se deposita en esa imagen, en ese trabajo con el cual uno tiene que ir confrontándose ante la realidad externa y ante la realidad interna. Y pareciera una contradicción, ¿no? Porque por un lado, el trabajo del duelo implica una decatectización, es decir, quitar la carga del objeto perdido. Pero al mismo tiempo, ¿cómo lo mantiene la subjetividad por la imagen en el recuerdo? Suena contradictorio. Es decir, de pronto estoy quitando la energía de ese objeto para separarme de él y elaborar el proceso de duelo, pero al mismo tiempo me resisto a perderlo en lo interno. Y ese es el trabajo más doloroso, porque en la medida en que nosotros avancemos, cada recuerdo, cada experiencia que tengamos con el objeto perdido, se va fraccionando ese vínculo afectivo de amor que teníamos con él hasta poder ir separándonos del objeto perdido. Por tal motivo, el duelo, el proceso de elaboración, implica una serie de cargas significativas libidinales y un desgaste del yo, un tremendo desgaste. Y más en la adolescencia, que no solamente implica el hecho de elaborar la pérdida de la figura parental, sino también la pérdida del propio proceso en la adolescencia, de sus propios duelos. Para Freud, dice que la realidad nos va mostrando que el objeto amado ya no existe. Lo vamos confrontando. Y que poco a poco se va quitando esa carga afectiva que él llamó libido. Pero sin embargo, a este proceso siempre hay una resistencia psíquica de abandonar esa posición libidinal. Es decir, no es posible llevar a cabo tan fácilmente el proceso de renuncia del objeto perdido. Hay cierta resistencia en la elaboración. Entonces, el dolor viene una gran diferencia. El dolor es nuestra reacción ante una pérdida por muerte de un ser querido. En este caso estoy hablando de eso. Y por la ruptura del vínculo que se había establecido con él. Ese dolor es por la ruptura y como reacción. Y el duelo es cómo procesamos ese dolor. Es diferente, porque muchos decimos que el duelo es una reacción ante la pérdida. Cuidado. Primero hay que definir bien el dolor, que es por la ruptura, ante la pérdida, y después el duelo como proceso del dolor que se establece con el objeto perdido.
En ese sentido, existen recursos paliativos cuando el adolescente no es capaz de enfrentar un duelo por la complejidad que representa sus duelos con los duelos con el otro. Y también Freud nos dice, bueno, el tóxico, refiriéndose a las sustancias, es un recurso paliativo para el dolor y lo llama un quitapenas. De esta manera entiende a las sustancias como drogas. El alcohol es una droga como tal, lícita, depresora, pero a fin de cuentas es una droga, ¿sí? Y dice, el alcohol es una defensa. Bueno, en ese sentido, el adolescente utiliza un recurso paliativo como una defensa ante el desbordamiento intrapsíquico, como un recurso que le permite enfrentar un dolor tan profundo que va a recurrir a una sustancia. Pero no solamente el alcohol, ¿no? Freud dice que para poder soportar nuestra existencia, no podríamos prescindir ni de los calmantes, y hay tres tipos, ¿no? Hay poderosas distracciones, satisfacciones sustitutivas y sustancias embriagadoras. De tal manera que el ser humano recurre a esos recursos para enfrentar de alguna manera estos dolores, estos procesos, estas dificultades y más en el proceso adolescente. Asimismo, estas sustancias sirven para aliviar el dolor de existir por el momento y la insatisfacción de ese deseo de tener aquello que hemos perdido. Este dolor de existir también es como la pasión para evitar el dolor. Es una forma en la que Freud dice, por ese motivo utilizamos sustancias, ¿no? Es un rechazo al sufrimiento antes que un logro a la satisfacción. Sin embargo, en el adolescente, cuando hay una pérdida tan significativa, no solamente se recurre a los tóxicos, al alcohol en este caso. En muchas ocasiones hay apatía, hay un aislamiento social, hay actos que atentan contra su persona, hay violencia, también se manifiesta como ansiedad, ataques de pánico, hay mareos, sensaciones de inseguridad. Fíjense cómo todo eso se va conjuntando y el alcohol viene a disminuir todas esas sensaciones, porque también hay episodios depresivos, pérdida del apetito, somnolencia, enojo, rabia, porque además cuando en la adolescencia se pierde a una figura importante, puede ser un padre, la carga que implica poderlo responsabilizar de una función al cual todavía no está listo. Otra sensación que experimenta como dolorosa el adolescente. También se van a presentar problemas de adaptación, enojo ante la cuestión social y el consumo, alcohol y otras sustancias, como que viene a definir toda esta complejidad en un proceso adolescente. Entonces, ¿qué pasa con el consumo de alcohol? Es un paliativo, pero tiene una función, proteger el psiquismo. Eso no quiere decir que deban los sujetos tomar alcohol para sostenerse. Hay otros recursos, ¿verdad? Hay otras posibilidades de enfrentar el duelo. Pero en lo que respecta a un recurso paliativo,
el consumo de alcohol es muy benévolo, dirían los adolescentes en ese caso, pero no, va a tener consecuencias, porque a partir de eso puede generar el desarrollo de una dependencia por el consumo o el abuso para evitar el dolor ante la pérdida y el proceso de duelo. En algunos casos, cuando el duelo no evoluciona, se llama duelo complicado, patológico o traumático, y aparecen consecuencias que afectan a la salud. El duelo complicado se asocia con problemas de salud. Entre ellos vamos a poder encontrar depresiones, ansiedad, abuso de alcohol u otros fármacos, terrores nocturnos, ¿no? Dificultades. Pero ¿qué pasa cuando no se aborda el duelo en un proceso adolescente? Que esto va a aparecer posteriormente, porque queda obstaculizado por la sustancia, por el alcohol. Es decir, el alcohol sirve como una sutura ante la falta de lo que se ha perdido. Y esa falta complica el proceso. ¿Por qué? Porque si no se aborda, si no se elabora, con cualquier pérdida, por insignificante que parezca, se va a reactivar el proceso que quedó pendiente. Y entonces las personas empiezan a tener conductas que van a repercutir posteriormente en su salud, porque ese duelo no ha sido elaborado. Si no ha sido obturado, detenido, como una barrera que detuvo todas esas sensaciones para evitar ese sufrimiento que aparentemente o que en realidad el adolescente imagina que va a ser. El consumo de alcohol se encuentra dentro de los 10 principales riesgos de acuerdo a una estadística de muerte. Este es un dato que yo no quería meter mucho, pero bueno, estoy hablando del alcohol. Pero el dato nos lleva que la encuesta dice que las bebidas alcohólicas entre los adolescentes de la edad de 10 a 19 ha aumentado en un 29%, casi 30%. En los hombres el 22% y en las mujeres el 26%. Implica que las mujeres como que también en estos procesos han incrementado el consumo de alcohol para enfrentar situaciones de duelo. ¿Y esto qué hace? Que el alcohol incremente los riesgos y a mayor consumo, mayor riesgo. Sabemos que el consumo, en términos generales, causa diversas alteraciones, violencia, accidentes, trastornos mentales. Pero cuando se utiliza en el sentido de obturar esta función de la elaboración del duelo, tiene todavía los riesgos de que posteriormente va a poder resurgir cualquier duelo no elaborado. Cuando los adolescentes pierden a un ser querido, van a tratar de mitigar todo sufrimiento a través del consumo del alcohol. Y aunque no les brinde la felicidad que ellos quisieran, evitan el dolor psíquico. Y el dolor es por la pérdida de un ser querido. Y la función primordial es evitar el dolor, pues el alcohol es como una barrera. Le pone un límite al dolor, pero no interviene sobre su causa ni permite la elaboración del duelo. Esa es la función que tiene y como un mecanismo de defensa. Es una defensa ante la destrucción del psiquismo y al mismo tiempo es una barrera ante la elaboración del duelo. Debido a la fragilidad yoica en los adolescentes, por su compromiso con sus propios duelos,
Acuérdense, ese yo está disminuido, está comprometido con esa relación interna, subjetiva, que imposibilita al adolescente a experimentar la angustia ante las pérdidas. Y una de las cosas que también utiliza el adolescente es cómo idealiza su fragilidad para que en una condición imaginaria se le otorgue un sentimiento de fuerza y poder. Es decir, ante la fragilidad del yo que atraviesa el adolescente, surge lo contrario, una actitud omnipotente. No me pasa nada. Y esto también se logra con el consumo del alcohol, que favorece ese sentimiento que obscurece un poco la fragilidad del sujeto y lo pone en una condición omnipotente, como parte de un proceso normal en la fase adolescente. La función, el alcohol, el objeto, que se está constituido y se levanta en el lugar de lo que se ha ausentado, allí donde debe aparecer un duelo, aparece lo imposible, lo innombrable, y es representado por la substancia. Es decir, la substancia ocupa un lugar que nos permite obturar la pérdida, que nos permite obturar la falta. Y eso es innombrable. Es innombrable porque en toda adicción, por eso se define como tal, ¿sí? Es una carencia de la expresión o de la palabra. Pero al mismo tiempo que se consume, esto puede favorecer el desarrollo de una adicción. Por eso, etimológicamente, la palabra adicción significa falta de palabra. Lo que ubica entonces el adolescente en un lugar donde debería estar un proceso de duelo, en el pone la sustancia. Y esta sustancia es lo que no permite la comunicación, la palabra, la significación de lo que da como resultado el duelo ante lo perdido. A, falta, dicción, palabra. Se dice que las adicciones, en este caso, el consumo de alcohol, son una tentativa psíquica de supervivencia. Es una supervivencia psíquica y salvaguarda el sentimiento de integridad del yo. La función, como ven, a veces de una sustancia, sirve para salvaguardar la desorganización yoica. Pero sin embargo, es necesario que el adolescente se contacte con esos sentimientos y establezca una relación con los procesos internos para la elaboración del duelo. Ya que, de alguna manera, esta acción tiene una carga que Freud decía como una parte de una pulsión mortífera. Dice, la adicción es una tentativa de vivir, pero por el camino opuesto. Al mismo tiempo que uno va tratando de organizarse, de conservarse, también va estableciendo una relación de daño consigo mismo. Por eso las contradicciones en el adolescente son tan complejas, porque por un lado decatectiza al objeto perdido, pero por el otro tiene que estar comprometido con la imagen que tiene de él. Como podemos observar,
El origen y desarrollo de la enfermedad, como el alcoholismo, se presenta por pérdidas, separaciones y duelos no elaborados. Y que el sujeto va a reactivar principalmente durante su desarrollo evolutivo y durante la adolescencia. ¿Qué implica todo esto? Que si ese proceso no logra ser elaborado, en su proceso evolutivo va a manifestar ciertas conductas, ciertas alteraciones que dan como referencia que hay un duelo no procesado, no elaborado. Pero el sujeto, el ser humano, no tiene una asociación de lo que le pasa con la pérdida, ¿verdad? No establece esa relación de lo perdido con los síntomas que va presentando, aunque ya sea un adulto. Por el contrario, puede darle sentido por alguna otra situación que ha estado viviendo. Sin embargo, cuando hay estos trastornos que hablábamos, problemas de adaptación, de ansiedad, ataques de pánico, están relacionados muchas veces con esos procesos de duelo que han sido obstaculizados por el consumo de alguna sustancia. Y el alcohol es una sustancia que es tan placentera que implica también una sensación de evitación del dolor psíquico. De tal manera que el adolescente se puede enganchar de alguna u otra forma con esta sustancia, sin darse la oportunidad de enfrentar el duelo, de enfrentar los procesos ante la pérdida, de enfrentar estas experiencias internas subjetivas y que impactan en la subjetividad. Por eso, desde este enfoque, desde este marco teórico, es muy importante abordar la subjetividad en los duelos, abordar esa carga que está implícita en el proceso de duelo, carga afectiva, carga libidinal, que nos hace sentir una experiencia dolorosa por la pérdida del objeto de amor. Es decir, es un dolor por la pérdida de un objeto que jamás volveremos a tener, pero al mismo tiempo podemos limitar ese sufrimiento con las sustancias como el alcohol y otras drogas. Y la función, en un primer momento, es como una defensa, pero también sirve como un protector psíquico. Y entonces, el trabajo de elaboración es muy similar al sueño. En el sueño nosotros tenemos imágenes, ¿no? Contradictorias. A veces desplazamos, condensamos, aparecen personajes que de pronto nos sorprenden. El trabajo del duelo es muy similar a esos procesos oníricos. Por eso se define, y lo definió Freud, trabajo de elaboración, porque en ese proceso vienen los recuerdos, la imaginación con el objeto perdido y se hace una relación entre el objeto perdido y la realidad. Y algo que es muy importante antes de finalizar, que todos los procesos con relación a una pérdida de un objeto son ambivalentes. Hay amor y odio, ¿ok? Y no siempre es puro amor, no siempre es puro odio. Nuestros vínculos y nuestras relaciones con los otros
siempre son ambivalentes. No hay puro amor ni puro odio. Friedrich Nietzsche decía que la pureza es pura mentira. Por tal motivo, en esa ambivalencia se van a establecer los momentos difíciles ante la relación con el objeto perdido. Para finalizar, tendremos que decir que para enfrentar estas pérdidas, todo adolescente tendrá que realizar un trabajo de duelo y elaborar aquello que se ha perdido, ya que frecuentemente o en el transcurso de su existencia se reactivarán las pérdidas con algunos eventos insignificantes, razón por la cual es fundamental abordar al adolescente desde sus procesos intrapsíquicos personales por desarrollo evolutivo y abordar las pérdidas como elaboraciones de pérdidas dolorosas y significativas. Esto era lo que quería compartir con ustedes en un proceso de la etapa adolescente y que además implica no solamente que el adolescente va a reactivar sus propios duelos, sino que ante pérdidas que se van a dar con este proceso, se van a reactivar las pérdidas anteriores. Y el lugar de una pérdida es el lugar que simbólicamente el adolescente le va a otorgar a la pérdida cuando es significativa. Y esa ya es labor de la intervención tanatológica. Pues muchas gracias por atreverse a escuchar, a tolerar este espacio de discurso y agradezco mucho su atención. Espero que esto les sirva y próximamente nos veremos en alguna otra, en algún otro tema. Gracias y que estén muy bien.